Hola, ¿qué tal? Buen día. Ya estamos aquí con ustedes en este espacio por la mañana. Hoy jueves 24 de octubre. En un momento nuestra compañera Lindsay Casajara se integrará a este espacio. Bueno, y ya hoy es jueves, estamos casi en la antesala del fin de semana. Miren, ayer, pues continúan las renuncias a lo interno del Partido de la Liberación Dominicana, luego de la partida del doctor Leonel Fernández de esa organización para formar lo que se denominara la Fuerza del Pueblo. Ayer unos 43 miembros del Comité Central presentaron renuncia a esa organización. Nombres incluso emblemáticos a lo interno del PLD. Entre esos que renunciaron está Clodomiro Chávez, Aquilino Serrata, Miguel Espinal, Agustín Rick, Leticia Peña, Richard Pérez, Mateo, Pablo Olmo, Pedro Mota, Manuel Brito, Eudi Moreta, Clarixa de la Cruz, Rafael Camilo, Marcelino Rosado, José Rafael La Antigua, Ana Silvia Moronta y otros más. Josefina Pérez Gaviño, la esposa de Franklin Almeida, encabezó el acto y leyó el documento de renuncia de todos esos dirigentes, miembros del Comité Central del PLD. Bueno, yo pienso que ayer José Tomás Pérez propuso que Danilo Medina asuma la presidencia del PLD. Hoy algunos diarios traen el mismo titular de que el presidente Medina asume ya el liderazgo total del PLD. Y yo pienso que ese escarceo, esa persecución, esos maltratos, esas desconsideraciones hacia el doctor Leonel Fernández fue propio de que Danilo no solo quería ser presidente de la República, sino también quería ser el presidente del PLD. A lo mejor él pone a otro ahí ahora, a lo mejor digo yo, no sé. Pero el objetivo de maltratar, de perseguir todas esas desconsideraciones, esa infamia, esa cizaña que se pusieron en contra del doctor Leonel Fernández, todo eso procuraba convertir a Danilo en el jefe supremo del PLD. Ahora, ese discurso del pasado lunes del presidente Medina evidencia que el presidente Medina no tiene la tranquilidad, el concepto de paz que se debe tener para manejar una organización política. Ese discurso del presidente el pasado lunes fue un discurso irascible, un discurso violento, un discurso persecutor, vengativo. El presidente incluso ni siquiera trató de esconder esa actitud como de odio, qué sé yo, esa actitud como persecutora, vengativa, irascible, una cosa fuera de serie, amenazante, porque incluso amenazó y que iba a hacer perder a los que se quedaran en el PLD. Una cosa insólita. Yo pienso que el PLD como institución, como organización política, cumplió su rol histórico en la República Dominicana. Más cuando está encabezado por una cúpula corrupta, una gente, es más, ahí hay gente que están rankeados ya entre los 10 hombres más ricos de este país. O sea, es una cosa insólita. Cuando el PLD asumió el poder en el 96, y Franklin Almeida dijo aquí, por ejemplo, el caso de Francisco Javier, ganaba 400 pesos en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Francisco Javier hoy es un hombre acaudalado, un hombre inmensamente rico, y otros más que hay ahí. Entonces, el PLD es una institución que perdió el norte, que perdió el sentido, que ya cumplió su rol histórico. Y yo pienso
que lo más saludable que le ha podido pasar a la República Dominicana fue que el PLD se dividiera. Y lo más saludable sería que el año que viene salga del poder, y si en el futuro no recompone su actitud, no recompone su membresía, no recompone la moralidad con que debe actuar una institución al frente del Estado. Entonces yo pienso que el PLD debe de pasar a la historia como una organización que alguna vez gobernó a la República Dominicana. Vamos a darle los buenos días a la compañera, como decía Danilo, al presidente y líder del partido. Ten cuidado, ten cuidado. Si primero me dice así para después traicionarme y dejarme aquí sola como otros. Buenos días, Alexander, y buenos días a los amigos y amigas que nos siguen a través de este espacio. 24 ya de octubre del año 2019, jueves. Bueno, te escuchaba ahí hablar del tema del que todos hablan. Y ahora, a continuación, viene el gobierno y sus bocinas a plantear la idea de que Leonel no puede ser candidato. O sea, es a toda costa tratar de impedir que Leonel Fernández pase. No bastó que le hicieran una trampa descomunal a lo interno de esa organización política hasta llegar ese partido a la división propiciada por ese fraude terrible que se armó entre una componenda, entre miembros de la Junta. No se sabe hasta qué nivel de esa Junta estaban en componenda con partes de gentes del gobierno, hasta llegar a acelerar cuando vieron que aún con todo el fraude y aún interviniendo los equipos de la Junta Central Electoral, fue tanta la votación que obtuvo Leonel Fernández que tuvieron que acelerar el paso a partir de las 6:30 de la tarde y dejar todo tipo de rastro, como dice el doctor Leonel Fernández. No bastó con eso. No bastó con que se dividiera el PLD, no bastó con que se fuera Leonel Fernández de las filas de esa organización política, y ahora viene el otro obstáculo que le quieren poner a la figura del doctor Leonel Fernández. Es evidente que le tienen miedo como el diablo a la cruz, empezando por el presidente Medina, que no solamente es el resentimiento que le guarda a Leonel Fernández, sino más bien que sabe de la influencia del liderazgo tan fuerte que posee Leonel Fernández, un hombre que los números están ahí y las encuestas que muy bien maneja Danilo Medina así lo reflejan. Yo creo que eso de parte del gobierno es una mezquindad elevado a la potencia de 10. Yo creo que el presidente Danilo Medina ya se le está viendo demasiado el refajo hasta llegar a querer imponer y querer influir, porque ya se habla de influencias a otros niveles y en otras partes del poder que no necesariamente, o sea, influir sobre otro poder del Estado para que esto le sea posible y esa satisfacción también le sea concedida al presidente de la República. La verdad es que la ley es clara. Transfugismo no es más, porque también esto del tránsfuga hay que ver lo que es. Y es bueno que tú busques ahí la palabra tránsfuga, que búscala en tu celular para leerla, porque incluso hay que saber lo que es el transfugismo. ¿Qué se lleva Leonel Fernández? ¿Se está llevando alguna candidatura? Claro que no. La candidatura se la arrebataron de las manos. Y se la arrebataron de la forma más perversa y asqueante posible, que todo el mundo lo vio, que todo el mundo lo pudo contactar, lo pudo apreciar. Entonces, tránsfuga es aquel, y justamente para eso nace
si digamos esa personalidad jurídica dentro de la ley de partidos y ley electoral, con el propósito de que aquellos que se conviertan en candidatos de un partido X no se puedan luego decidir a irse a otro partido y llevarse la candidatura. Perfecto. ¿Cuál candidatura se está llevando Leonel Fernández? Ninguna. Pero además, la Constitución es clara y ese es un derecho fundamental que nadie, ni ningún presidente de la República se lo puede coartar. ¿Cuál es el miedo tan grande que se le tiene a Leonel Fernández? Y además no es solamente a Leonel, sino el pueblo, que quiere verlo a él como candidato. Entonces, vamos a ver si... Léelo tú mismo. Tránsfuga. Es una denominación atribuida en la política a aquellos representantes que traicionando a sus compañeros de lista o de grupo, manteniendo estos últimos su lealtad con la formación política de los presentes. No, ahí esa es muy larga. Vamos a buscar, no en Wikipedia, no, es un diccionario, porque entonces ahí ya se va a la parte política y es muy largo. En el diccionario búscalo para que vean el significado. Tú pones significado, tránsfuga. Realmente yo entiendo que es un tema que se cae de la mata. ¿Y qué es lo que están tratando de hacer con eso? Bueno, tratando de crear y hacerle la vida imposible, digámoslo así, al presidente Leonel Fernández. Y yo creo que no es a Leonel a quien se le está molestando con ese tipo de cositas, de mañoseritas. Yo creo que es al pueblo, porque ya estamos hastiados, estamos cansados de la misma obstinación de parte de un grupo hacia una figura en específico. Yo creo que aquí se necesita un debate transparente y limpio, donde se vaya en el tú a tú y vamos a medir fuerza. Que eso es lo que el pueblo quiere y esa es la transparencia y eso es lo elegante. Pero esas artimañas ya la gente está harto cansado. Fíjense cómo tienen los teléfonos intervenidos de todos los legisladores. Y hasta por un pique de un legislador que diga o puede expresar un exabrupto en cualquier momento porque ya los atropellos son demasiado. Hasta eso lo quieren sacar. O sea, no guardan la compostura, no guardan la forma. Señores, aquí están pinchando los teléfonos de todo el mundo. Y eso es legal. Le pregunto yo al gobierno, ¿es legal? Y sobre todo que lo estén poniendo públicamente. Para la Real Academia de la Lengua, tránsfuga es una persona que con un cargo público abandona esa organización o ese partido que lo presentó como candidato. Míralo ahí. Entonces, ¿qué quieren con eso? ¿Tú sabes lo que quieren? Quieren, como siempre ellos hacen, confundir, cambiarle el sentido a la realidad, cambiarle el sentido a las cosas. Y a eso están dedicados. Porque subestiman a esta población. Porque creen que en esta población todos somos tontos. Aquí esta población para ellos está cargada de estúpidos. Y ya la gente no es ni tan tonta ni tan estúpida. La gente lo que está es harta con J. De esta insistencia, de esta obstinación, obcecado hacia una dirección, aún no sea posible. Aún no sea posible. O sea, yo quiero saber cuál es el miedo tan grande que le tienen a Leonel Fernández y que además de forma tan evidente le quieren impedir hasta un derecho fundamental que él tiene de elegir y ser elegido. Es un derecho fundamental. Y la Constitución, nada por encima de ella. Cualquier ley que esté en contra de esa Constitución, entonces es inconstitucional. Tan sencillo como eso. Pues mira, ya tenemos que irnos a pausa porque tenemos nuestro invitado que llegamos juntos. Bájale el tono, muchacho, a eso. Entonces, ¿qué pasa? Miren, aquí yo tengo, Alexander,
Los 6 artículos del acuerdo que firmó el Partido de los Trabajadores Dominicanos con el presidente Leonel Fernández y la Fuerza del Pueblo para crear esa organización política nueva. Y es interesante. Yo lo estuve leyendo en uno de los periódicos esta mañana. Sí, es interesante ver cuáles fueron esos acuerdos. Unos acuerdos que se ven bastante razonables, equilibrados, y sobre todo transparentes, que lo dan a conocer a la sociedad dominicana para que vean en qué consisten esos acuerdos. Porque hasta eso, miren, cuando un gobierno apela a la mentira e insiste en eso, y toda su estrategia se basa en la mentira le llega a un momento en que se desmorona. A partir del lunes, ¿a cómo estábamos el lunes? Bueno, hoy es jueves y estamos a 24, ¿verdad? Estábamos a 20. Estábamos a 20 el lunes. A 21. A 21, sí. Estábamos a 21. Pues resulta que a partir del lunes 21 de octubre, en horas de la tarde, luego de la locución del presidente Danilo Medina, a pesar de que desde hace mucho se veía el mentir, 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 a partir del lunes 21 de octubre, el presidente Medina dejó, como tú bien señalabas, dejó ver esa personalidad del hombre mentiroso, que ya lo venía haciendo desde hace mucho y la gente se lo dejaba pasar. Mentía por aquí, pero en un discurso decía 3 mentiras. La mayoría, entonces estas medias verdades ya no fueron medias, fueron todas mentiras. A partir de ahí, la gente le retiró la confianza completamente, porque la duda existía, pero le retiró la confianza completamente a este gobierno. Quiere decir que esa estrategia que están todavía implementando de poner mentiras como su principal táctica de la estrategia, creo que es un error político de ese gobierno y de esa organización. Y lo digo porque sus bocinas principales, ese es el argumento y la herramienta que están utilizando en este momento. Eso es lo que están utilizando. De hecho, esa organización política, el Partido de los Trabajadores, fue escogido y llamé a un dirigente importante de esa organización, del entorno de Leonel Fernández, y él me explicó las razones por las cuales el doctor Leonel Fernández, pese a que tenía más de 8 partidos que le habían hecho la misma oferta, se decidió por el Partido de los Trabajadores. Y tiene que ver con una serie de ideologías, de principios afines, aunque en otros no tanto, pero era el que más afinidad tenía en su esencia. Por eso elige el doctor Leonel Fernández esta organización política, que como ya les he dicho, tenía 8 propuestas de 8 organizaciones políticas. Pero uno de ellos quiso tirar la bola de que, ¡ay, que lo compró! Una ofensa a esas personas que durante años y años han militado en esa organización política y que se le conoce por su compromiso y seriedad con esta sociedad dominicana. Pero fue el gobierno que lanzó eso. Claro que fue una el de gobierno. las bocinas del gobierno. Claro que fue el gobierno. Por eso te digo que se han tratado de tirar esa cosa sucia, mentirosa, esa campaña que es una campaña totalmente negativa que al final se revierte. Pues fíjense cómo yo les voy a leer solamente por arribita algunos de los artículos. Objetivo. El presente acuerdo tiene como objetivo integrar en las estructuras y órganos de dirección del Partido de los Trabajadores Dominicanos y fusionar en una sola entidad a la Fuerza del Pueblo con este partido.
Como consecuencia de esta decisión, al Congreso del Partido de los Trabajadores Dominicanos en su próxima sesión, sus organismos de dirección someterán lo siguiente. Primero, modificar el nombre de PTD para que en lo adelante se denomine Fuerza del Pueblo. Asumir los símbolos, lemas y banderas que adopte la Fuerza del Pueblo. Tercero, reformar las estructuras partidarias, aumentando el número de miembros del Comité Central hasta 500 personas. Como consecuencia de este acuerdo, los 102 miembros actuales del Comité Central del PTD quedarán automáticamente integrados al mismo. O sea, ahí no se ha lastimado a nadie. El resto, 398 miembros, serán aportados por el doctor Leonel Fernández. Ese es cuarto, modificar la cantidad de miembros del comité político del partido, cuyo nombre también se está modificando para que en lo adelante sea de 35 miembros. De estos, 10 serán propuestos por el actual presidente del PTD, el señor Antonio Florián. Los restantes 20 miembros serán aportados por el doctor Leonel Fernández. Los 5 restantes serán definidos en común acuerdo. Quinto, escoger en el Congreso Extraordinario como presidente de la entidad que resulte de esta forma estatutaria denominada la Fuerza del Pueblo al doctor Leonel Fernández. La presidencia tendrá 5 vicepresidentes, 2 de los cuales serán designados por el señor Antonio Florián, 3 serán definidos por el doctor Leonel Fernández. El secretario general será el señor Antonio Florián, así como uno de los subsecretarios, quien designará además a uno de los subsecretarios. La Fuerza del Pueblo recomendará a los otros 2 restantes. Asimismo, recomendará a la persona que asuma las funciones del secretario de Organización, secretario de Asuntos Electorales y de Finanzas. Y así sigue hablando de los pactos políticos. En el artículo 2 habla de los pactos políticos, en el 3 de las candidaturas comunes, en el 4 de las propuestas para convención, 5, la modificación de adecuación estatutaria y 6, reformas. Las partes acuerdan que todo cambio o modificación del presente pacto será determinada por ellas de común acuerdo y por escrito. Entonces, yo creo que es un pacto honorable, donde ninguna de las 2 fuerzas que se fusionan con este pacto se lastiman, que eso es lo importante. O sea, ellos llegan a esa organización política, pero llegan con delicadeza, no atropellante, con respeto. Con respeto, no eso es de que tierra arrasada, no. Eso es un pacto político y una fusión de caballeros, entre caballeros, pero firmado, donde se va a respetar lo que está ahí. Si yo hablo de comprar, yo quito toda esa gente y me pongo mi gente y ya. No, esto no es una cosa, una trapería de esta, una chapucería de las que saben hacer por ahí. Creo que es un convenio que hay que leer con detenimiento, que se puede hablar en lo adelante de ese convenio de nivel que se ha hecho entre esa organización política y la Fuerza del Pueblo. Y yo creo que eso es lo que tiene que pasar en lo adelante en esta República Dominicana, que bien se lo merece, de que se vaya transparentando la política, de que se respete ese ejercicio tan hermoso de servir a la gente como lo es la política. Nos vamos a pausa y venimos con nuestro invitado del día de hoy. Ya hablaremos más adelante sobre esos pactos que se han firmado, ese pacto y esa fusión que se da entre ambas fuerzas. Nos vamos a la pausa.